Un evento importante el día de ayer. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estamos listos aquí en primera entrevista para conversar con Óscar Picardo. Óscar Picardo es experto en investigación educativa en nuestro país. Muchas gracias, Óscar Picardo Joao, por estar con nosotros. Esta mañana aquí en primera entrevista vamos a hablar precisamente sobre este acontecimiento el día de ayer, el inicio del año escolar. Más de 5.000 centros educativos iniciaron ayer el año escolar. Esto significa que 1.5 o 1.3 más o menos millones de estudiantes iniciaron, por supuesto, el sistema público en nuestro país, iniciaron el año escolar en medio de una serie de preguntas, incertidumbres, en medio de programas insignias que se supone que van a entrar en marcha en los próximos años o meses, ¿no? Y en medio también de preguntas como, por ejemplo, ¿dónde quedó el Plan 2021?, etcétera. Así que, Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en primera entrevista. Un gusto, Romeo, estar en tu programa con tu audiencia, conversando de un tema tan importante como es la política educativa como plataforma para el desarrollo de un país. Vamos a comenzar, si quieres, viendo una nota precisamente de la inauguración del año escolar por el presidente de la República, Mauricio Funes, y luego regresamos contigo. Veamos. Los estudiantes del Centro Escolar Sotero Laínez de Sensuntepeque lucieron sus nuevos uniformes y recibieron los útiles de manos del presidente de la República, una iniciativa impulsada por primera vez para ayudar a la economía familiar. El pueblo nos favorecía con su voto. Una de las primeras acciones sería, y lo repetí insistentemente en cada acto de campaña, la entrega gratuita de uniformes, calzado y útiles escolares. Más temprano, cientos de centros educativos públicos también retomaron las clases, pero los estudiantes volvieron a las aulas vistiendo de particular y en algunos casos sin un cuaderno donde escribir. No tenemos la tela toda completa, solo tenemos lo que es toda la parte de abajo, pantalón, falda short y shortcitos para los niños. No nos han entregado para las camisas. ¿Cuándo recibirían los paquetes escolares ya los estudiantes? Los alumnos ya físico lo estarían recibiendo jueves y viernes. En otro punto de Cabañas, los estudiantes del complejo educativo La Quesera también recibieron los paquetes escolares, un beneficio que no llegará a un buen número de jóvenes, pues el Ministerio de Educación se basó en la matrícula del año 2008 para desembolsar los fondos y no se contemplaron las nuevas inscripciones. 42, 43 niños no van a tener paquete ahorita porque es la matrícula, o sea que ellos tomaron de base la matrícula 2008 y entonces 2009 por las redes escolares se incrementó la matrícula. Y hoy 2010 por los paquetes escolares andamos casi igual que el 2009, ¿verdad? Tal vez un poquito, no, 5 alumnos más o 10, ¿verdad? ¿El uniforme tampoco sería para esto? No, porque la tela que nos han entregado, nos han entregado 3/4 para los niños de parvularia. Y en el 2008 teníamos una matrícula de 36 alumnos y hoy 2010 tenemos 66. El retraso en la entrega de los útiles y uniformes genera preocupación en los padres de familia por un posible atraso en las clases y por la seguridad de sus hijos. Uno está esperanzado al paquete escolar y se han atrasado. En esta fecha deben de estar los niños uniformados, ¿verdad? Para que haya más disciplina, para que haya más respeto. Pero así como los niños cualquiera puede entrar aquí a la escuela. El 2009 se cerró con una matrícula de 1.3 millones de estudiantes en el sistema público. Este año se habrían inscrito cerca de 300.000 jóvenes más a raíz de los anuncios de la presidencia y el MINED. Mauricio Funes aseguró que para el mes de febrero se completará la entrega de útiles y uniformes en todo el país. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquía. Gracias, Armando. El doctor Óscar Picardo Joao, experto en investigación educativa y columnista de uno de los principales periódicos de nuestro país, está con nosotros esta mañana. Óscar, bienvenido de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta con la que quiero abrir este programa es, bueno, 1.3 millones de estudiantes del sistema público de nuestro país, ¿en qué condiciones están iniciando este año escolar? ¿Son condiciones distintas a años anteriores realmente? Bueno, yo creo que hay un factor nuevo dentro del panorama que es las medidas del plan anticrisis, que tienen que ver con la entrega de estos paquetes escolares, uniformes, telas, útiles, zapatos, etcétera, que es una medida importante desde el punto de vista económico, que quizás le faltó un poco de discusión técnica desde el punto de vista educativo, para analizar el impacto que eso iba a tener, qué esperamos de esa medida
En educación, en el marco de las políticas educativas, de las políticas públicas, es importante el costo-beneficio, sobre todo en un país donde no tenés muchos recursos. A la hora de decidir en qué gastar el dinero en educación, es importante ver cuál es la medida que te va a impactar mejor en el aula desde el punto de vista educativo. Esta medida tiene que ver más con condiciones logísticas. Yo creo que eso es otro factor que hay que analizar y tomar en cuenta. Realmente, y lo que hemos visto un poco, las deficiencias en la entrega, llevaron a las autoridades de educación, al ministerio mismo y a los directores y a los CDEs a estar preocupados no por el tema educativo pedagógico, sino por el tema logístico, de distribución, de contratación, y eso tiene un costo, digamos, también desde el punto de vista pedagógico. Por lo tanto, yo creo que tendríamos una medida nueva, una nueva variable a tomar en cuenta que puede incrementar la matrícula temporalmente al menos. Habrá que ver... Claro, esto del uniforme y los paquetes escolares, los zapatos, etcétera, se convierte en un incentivo, ¿no? Para ampliar, digamos, la matrícula de los estudiantes. Correcto. Es posible... ¿Es una especie de gancho? Es un gancho, pero un poco incierto, porque tú no sabes si la gente va a ir, recoge el paquete escolar y después ya no va a la escuela. O lo vende, como suele suceder a veces con medidas paternalistas. Yo creo, tengo optimismo que ha incrementado la matrícula y que la gente va a asumir el reto, pero para mí hay mucha incertidumbre en el impacto a mediano y largo plazo dentro del año, digamos, qué va a suceder. Como te comentaba fuera de cámaras, la pregunta aquí es ¿qué preferimos en el aula? ¿Un niño bien vestido o bien comido? Podemos tener un niño bien vestido, con uniformes, con zapatos, pero quizás con problemas de alimentación serios que no le van a hacer rendir lo que él debe. Esos son temas que hay que discutirlos, inclusive dentro de la medida yo lo fragmentaría. A mí me parecen más importantes los útiles que el uniforme, ¿verdad? Los útiles sí tienen un impacto, digamos, muy importante dentro del mundo didáctico y pedagógico. Tener cuadernos, tener lápices. El tema de los uniformes sí yo lo relativizo bastante, no creo que sea indispensable. Indispensable, exacto. Es un tema que se debió haber discutido, analizado, si ese dinero se pudo haber invertido en otra cosa, si realmente ese dinero va a tener la tasa de retorno que esperamos, porque eso es importante, cómo va a impactar en la vida de la gente y en la vida del país. Y eso creo que le faltó discusión técnica, ¿verdad? Fue una medida más, como lo decía el propio presidente, de campaña, que se tomó en la campaña y que, al menos que yo sepa, no se discutió técnicamente ni se le hizo estudio de costo-beneficio. Ahora, Oscar, ¿esto en términos de la autoestima para el estudiante es importante o no es importante también? Importante. El tema de los uniformes, la entrega de uniformes. Es importante, sobre todo en niños que vienen de condiciones excluidas y pobres, la dignidad. Yo sí conozco de muchas escuelas donde hay niños que por falta de zapatos no van a la escuela porque les da pena ir en Gina, porque se burlan. Como quiera que sea, se pudo haber focalizado. No todos los niños del sector público necesitan